realidades que actualmente cursamos y que definitivamente continuarán cambiando en el curso de la historia. Vamos a recibir al licenciado Tinoco con un cálido aplauso. Buenas tardes a todos. Gran alegría para mí estar acá con ustedes y corregir un poco en lo personal, ¿verdad? No soy experto. Simple y sencillamente estoy acá tratando de que saquemos luces y conclusiones que nos ayuden a entender una problemática que sí es problemática y muy fuerte en la realidad de nuestros países. El tema de la migración debería ya ser un tópico en el que nosotros nos veamos involucrados, porque hoy son unos, mañana son otros. Sociológicamente estamos viendo que las personas que están migrando ahorita lo vemos como aquella parte de la sociedad nuestra que le está yendo peor, ¿cierto? Pero por lo que está reflejando las estadísticas, no precisamente las oficiales, nos dicen que el deterioro en la calidad de vida de los hondureños se está yendo cada vez más fuerte. Por lo tanto, hoy son unos y mañana podemos ser otros. Por lo tanto, no podemos cerrar nosotros nuestra óptica de la realidad de lo que está sucediendo en el país, que hoy por hoy está en un proceso de decadencia económica, política, social, de valores, y que de una u otra forma nos va a afectar, nos está afectando, y para todos debe ser un reto conocer estas realidades. El tema es si la migración, las caravanas migratorias es un éxodo forzado, la pregunta que nos hacen. Éxodo sí es, ¿verdad? Desde que hay movimiento sabemos que hay un éxodo. Forzado, ese ha sido uno de los temas ahorita como que en boga, ¿no? Que nadie obliga a nadie, que la gente se da de gusto, que otros se van por problemas, y ha habido tanta información que yo les voy a decir, si hay un tema ahorita que debería preocupar a la sociedad, pero más a los sociólogos, es la cantidad de información que estamos recibiendo, precisamente porque el denominador común está diciendo que este es un tema que debe estar en boga, y no es cierto. La migración ha existido precisamente desde el libro del Éxodo, ¿verdad? En el Génesis, luego sigue el Éxodo. La gente ha migrado por diferentes razones. Ha sido parte de la historia humana. Hombres y mujeres han emigrado a lo largo del tiempo por diferentes razones: económicas, políticas, sociales, laborales, por conflictos internos. La gente se desplaza de un lugar a otro por persecuciones, violencia, degradación ambiental, desempleo, falta de oportunidades, pobreza, y una acusada es inseguridad, tanto en lo alimentario como en lo humano. Pero, ¿cuál es la situación ahorita que está preocupando? Que esto ya está involucrando a la mayoría de los países, pero más que todo aquellos como el nuestro, donde las oportunidades escasean y la falta de iniciativas que frenen la migración hacia otras latitudes donde se supone la vida es mejor, está causando que haya más interés de parte de la sociedad. Sabemos que nuestro país está no pasando un problema social económico de reciente data, no, ¿verdad? Yo hace poco hablaba con unos periodistas, ¿verdad? En el sentido de que a veces confundimos los términos. Cuando siempre que se enfoca el problema de la violencia, todavía el periodismo nacional, con muy pocas excepciones, habla de que hay una ola de violencia. No es una ola de violencia, es una situación permanente de violencia que vivimos en el país. Si entendemos el término ola, es que una ola entra y con la misma sale. Y ojalá hubiera sido una ola de violencia en Honduras, pero tenemos una situación permanente de violencia, y esa hay que llamarla, porque si no creamos falsas expectativas de que la ola va a pasar. Y ahí vamos entonces 25 años casi
en la cresta de la ola y no ha pasado. Lo mismo entonces si lo enfocamos en la situación de la migración. ¿Por qué ahorita nos estamos preocupando como sociedad por la migración? Porque en noviembre o en octubre del año 2018 mucha gente se aventuró a irse en manada, como dicen muchas despectivos, pero esto ha ido ya a ser más bien como que la cereza que se le pone sobre el pastel. Hondureños han emigrado hacia Estados Unidos principalmente o ha tomado vigencia desde la llegada de la democracia. Qué contradictorio que los hondureños comienzan a emigrar en forma ya casi masiva a llegar a la democracia en el país. A partir de los 80, de acuerdo a las estadísticas, que también son bastante sujetas a una revisión profunda, porque esta es una guerra de estadísticas. Las estadísticas ahorita, si usted maneja, y precisamente cuando estaba haciendo la investigación para este simposio, me di cuenta de que hay tal cantidad de estadísticas que se contradicen, pero al final uno llega a la conclusión de que las estadísticas se ajustan a quien paga la investigación. Por lo tanto, siento, y ojalá no peque de estar juzgando, siento que hay una guerra de estadísticas que van a beneficiar a grupos y a otros no. Pero lo que el compañero que hizo la introducción acá decía, lo que la migración involucra es sufrimiento, mucho sufrimiento, porque nadie va a irse de un lugar cuando está o ha encontrado una calidad de vida. ¿Cuál es la calidad de vida? Buena alimentación, seguridad, superación, diversión, empleo. Entonces, cuando uno migra, debería ser por ir a visitar, conocer lugares, hacerlo por turismo, que no se considera migración, es migración temporal, ¿verdad? Pero cuando uno decide abandonar su lar, su pueblo, su hogar, su familia, sus amigos, todo aquello que te ata, que te arraiga a una sociedad, ya es una situación de crisis. Entonces, recordar que la migración es un fenómeno social universal. Ahorita lo estamos viendo como que en Honduras se está migrando para Estados Unidos en grandes caravanas. Veamos los países en guerra. Esos países tienen una migración terrible y allí sí se ve mucho más el impacto de lo que estaba sucediendo a nivel social. Que alguien está acaparando todo y otros se están quedando sin nada. Y ese es el meollo del asunto. ¿Por qué se da esta migración? Digamos, ahora que nos está tocando vivir, sí nos estamos dando cuenta. Hondureños que están saliendo en masa, se habla hasta de 25.000 hondureños que se fueron en 2 o 3 caravanas, y lo que nos tiene que decir a nosotros es ¿por qué la gente está migrando en grandes cantidades si se supone que la democracia nos iba a asegurar a nosotros una sociedad equitativa, igualitaria, fraterna, donde se respetaran los derechos humanos? Pero aquí sí vamos a tener que atacar a la miopía de quienes nos dirigen y de quienes son los que están creando el empleo en el país. La gente que tiene trabajo difícilmente debe migrar. Ni siquiera a Tegucigalpa. Si yo tengo trabajo seguro en San Pedro, ¿por qué no voy para Tegucigalpa? Las lógicas que deben estar o primar dentro de un proceso de pensamiento en el que, vamos a decirlo claro, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras debería o tiene la obligación seria, concreta, de hacer estudios de impacto sobre lo que está pasando en la migración. ¿Qué fenómenos están ocultos que nosotros no podemos todavía tener seguridad de lo que está sucediendo con este tema de la migración? No hay que verlo como un problema, hay que verlo como un tema que necesita ser analizado científicamente para que podamos tomar acciones acerca de lo que está sucediendo con nuestros migrantes. Sabemos, sí, que en los últimos años hemos observado un incremento en las migraciones y los desplazamientos provocados por conflictos, persecuciones, situaciones de falta de empleo, pero también vamos a saber, ¿verdad?, que recientemente y a partir de la dureza en la aplicación del neoliberalismo, de las políticas neoliberales, es que millones de personas, especialmente en los países empobrecidos por las élites, es que este fenómeno ha cobrado una vigencia tanto en su dinámica como en su análisis cuantitativo y cualitativo. Si ustedes, amigos, observan los noticieros, especialmente los tarifados,
de lo que preocupa es lo cuantitativo de la migración. ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos retornaron? ¿A cuántos mataron? ¿A cuántas muchachas violaron? Eso es lo que le interesa a los medios tarifados. Pero no les interesa lo que está sucediendo en la calidad de vida de estas personas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que por allí hay como muchas líneas de conducción de investigaciones para que tomemos acciones sobre lo que está pasando. Yo siento que es un compromiso también, ¿verdad?, para ustedes los médicos, porque la migración ya ahora está teniendo un impacto bastante fuerte en la psicología familiar. Sí, ustedes deben entender eso mejor que nosotros. ¿Qué está causando la desintegración familiar? Producto de la migración también. ¿Cuánto ha cambiado la relación, la interacción familiar producto de todo esto? También, ¿verdad?, tenemos que entender que la migración es un factor de cambio social, así como lo es la tecnología, así como lo es los valores que están cambiando. También la migración es un fenómeno de impacto y cambio social. Las sociedades van cambiando precisamente por la llegada o la salida de personas de un territorio determinado a otro, ¿verdad? Estados Unidos, que es el país ahorita dentro de toda la configuración mundial que está recibiendo muchos más migrantes, es un país que está siendo transformado en su cultura. Ya no podemos hablar de aquel Estados Unidos sajón, inglés, anglo, blanco, con un solo idioma, sino que ahora tenemos toda una extensa variedad de nuevos elementos que están configurando esa sociedad y que le han dado una dinámica diferente, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que ver también que la migración puede ser positiva o negativa. ¿Qué efectos positivos tiene la migración? Pues precisamente para el que se va y encuentra una oportunidad que no logra en su país, este es de gran impacto económico, ¿cierto? Pero ¿cuál es el impacto de que mejore la economía familiar si varios miembros se están yendo y han dejado sus raíces, sus costumbres, su cultura, su comida, todo aquello que te hace ser humano y te da calidad como persona? Y podemos hablar de esto con toda propiedad, ¿verdad? Porque cuando uno no vive el problema, lo ve como una estadística. Pero ¿cuántos de ustedes acá están viendo familiares, amigos, personas muy cercanas que están sufriendo por las situaciones que provocó que alguien de la familia tuvo que irse para otra sociedad, que dejan de verlo 10, 20 años, que ya cuando regresan la vida no va a ser lo mismo, porque aquí nosotros no quedamos solo esperándolo, la vida es cambiante, la dinámica social continúa y nadie puede parar el proceso natural de una sociedad. Todos esos son temas que hay que estudiar, ¿verdad? Y ustedes cuando ya estén en sus centros de trabajo, en sus propias clínicas, yo a mis estudiantes les digo, ojalá no queden como nosotros trabajando para una institución, sino que tienen que poner sus propias empresas. Siempre se lo dije a mis estudiantes de sociología, luchen por tener sus propias empresas. Háganse capitalistas, pero capitalistas humanos, capitalistas sociales, que entiendan que un país donde todos colaboramos con todos marcará la diferencia entre la calidad de vida, ¿verdad? Entonces, otro tema que tiene que preocupar a la migración, que la migración no es exclusiva de género. Emigran mujeres y hombres por igual. Hasta hace poco era un mito, quienes más emigraban eran los hombres, pero en una sociedad patriarcal, ¿verdad?, que oculta muchas veces con intereses ya como muy tendenciosos a ocultar que la mujer también ha emigrado. Y cuando las mujeres emigran, parece mentira, ¿verdad?, como lo manejan ahorita, pero cambia para mejor la vida familiar en el aspecto económico. Pero sí se disminuye el valor de un hogar cuando ya la mujer no está presente en la casa. Y esto lo pueden trabajar con mucha mejor dirección las personas, las feministas, ¿verdad?, que tienen una óptica muy acertada de lo que está sucediendo con la migración femenina. Luego, ¿verdad?, ¿qué impactos tiene la migración tanto en los países que son receptores como en los países que hacen de expulsores? ¿Cuál es el impacto real en todo? La cultura, en las costumbres, la comida, en la creación en general de toda la civilización. Y que con el paso que lleva la dinámica social
la raza humana va a tener que contar de ahora en adelante con mucha mayor precisión qué está pasando con los flujos migratorios, qué está pasando con la configuración mundial, por qué el fenómeno de la migración ahora está siendo pues ya analizado a niveles casi de crisis por la ONU, por el Banco Mundial, por las grandes instituciones de crédito internacional, porque esto está desbaratando muchas de las ópticas con que se miraba la problemática del empleo a nivel mundial, del empleo, de la salud, de las oportunidades. También vamos el impacto que tiene pues la migración en la cultura, todo aquello que implica la pérdida de identidad, los valores, el tratamiento de problemáticas que son totalmente diferentes porque las sociedades son diferentes. Y finalmente, verdad que es un tema que hasta hace poco está causando revuelo, es el impacto que tiene la migración sobre los servicios colectivos. ¿A qué me refiero? Cuando el caso más reciente que tuvimos, ¿verdad? Cuando Choloma comenzó a recibir miles y miles de personas que llegaron a trabajar, Choloma, Villanueva, ¿qué pasó con los servicios públicos, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Cómo cambió de la noche a la mañana, ¿verdad? Gente que hablábamos de que en Japón dicen que está tan poblado, de que yo no conozco Japón, que está tan poblado que la gente puede rentar un cuarto de 2x2, dicen 2 metros por 2 metros, o una familia entera. Pero no es necesario ir a Japón, ¿verdad? Para que nos vayamos a Choloma, Villanueva, y ver cómo la gente que va a trabajar a las máquinas rentan cuartos de 1 por 1, ¿cierto? Y eso es producto de la migración. Cómo los buses van atestados, cómo ha habido incremento de violencia, delincuencia, y todas aquellas taras o endemias que la sociedad está padeciendo producto de los grandes flujos migratorios. Yo traigo una presentación ahí que no es muy reciente, ¿verdad? Y no sé si valdrá la pena, pero es casi lo mismo hablar de los países de Centroamérica que están en ese proceso en el ojo del huracán con la cuestión de la migración. Y lastimosamente, ¿verdad?, que es lo que nos debe preocupar a nosotros, Honduras es uno de los países del Triángulo Norte, y me da risa esta frase que utiliza, Triángulo Norte y Triángulo Sur, dicen, ¿verdad? Nos hacen ver como que siempre ustedes saben que el norte es arriba y positivo y el sur es abajo y negativo, pero no es cierto. Nosotros estamos en el Triángulo Norte por coordenadas, pero no es porque la situación es mejor que en El Salvador o en Nicaragua. Pero hasta eso tiene un impacto en la psicología. Somos los países del Triángulo Norte de Centroamérica, como quien dice, de los 3 más ricos que hay, ¿verdad? Cuando sabemos nosotros que vivimos la realidad, que estamos muy lejos de estar en un norte, porque no tenemos un norte, ni siquiera en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, las estadísticas que los traía, ¿verdad?, que yo siento que son estadísticas que cuantitativamente nos pueden decir cuántos se van, cuántos se vienen, cuántos se quedan, cuántos no se quedan, a cuántos se expulsan, que son temas que ustedes los ven en los medios de comunicación todos los días y nos atiborramos de encontrar estadísticas. Pero allí el material que traigo realmente creo que lo traía como una referencia, pero que al momento de que podamos hacer un análisis ya a la velocidad que están sucediendo las cosas, quedan desfasados estos números, porque hoy precisamente estaba escuchando que ya parece que el domingo va otro grupo de sanpedranos y de capitalinos y de todas partes de Honduras en otra caravana migratoria. Y luego se está hablando ya que de Venezuela, de Colombia, para presionar a Trump, también se están armando caravanas. Y en fin, cada país que vaya teniendo problemas sociales puede, no soy pitonizo, pero puede que se armen caravanas, incluso dentro de la misma poderosa Europa, por toda la xenofobia que se está dando en los países cerca de verdad de Albania, Rumanía, todos esos países que están sintiendo los efectos de la nueva política de Trump, con el Medio Oriente y todos esos países también, ¿verdad?, del centro de Europa. Entonces, como que la migración, al final de cuentas, va a ser la respuesta que van a encontrar las sociedades menos favorecidas en busca de mejores condiciones. La migración es un derecho, todos tenemos derecho a migrar, ¿cierto?, por diferentes causas, y nadie debería detenernos, porque el hombre y la mujer deben ser felices donde ellos decidan ir. El mundo no debería tener fronteras, las fronteras las crearon los hombres en su egoísmo. Entonces, jóvenes, para mí que estos temas son de mucha actualidad y que hay que tenerle el índice puesto siempre, porque si no, los problemas sociales de todo tipo que vamos a enfrentar
van a ser todavía peores a lo que estamos viviendo. Aunque, como sociólogos o estudiantes de la medicina, no debemos ser fatalistas. Si la investigación se hace, todo esto puede llevar a marcar tendencias y a buscar soluciones que nos comprometen a todos y que por consiguiente nos beneficien a todos. Muchas gracias y quiero disfrutar de la experiencia más que de Yanina, que anduvo, como dicen, en el centro del huracán, ¿verdad? En toda esa ruta migratoria, con hechos de vida, ¿verdad? Que nos van a decir todo lo que está pasando dentro de la persona humana, que es lo más importante a cuidar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Vamos a dar un breve momento, por favor, acompáñenme. Sí. Vamos a dar un breve momento para algunos de nuestros invitados que puedan tener preguntas. Voy a ser un poco atrevido, voy a iniciar yo. Licenciado, ¿cuál es el futuro de Honduras desde el punto de vista sociológico con la situación actual de, como estaba diciendo usted, de las olas, por así decirlo, con las caravanas migrantes? Mire, en sociología ahorita es un tema de mucho estudio y que hay que tratar con mucho tacto, porque las situaciones ahorita tienden a ser bastante negativas en el sentido de que desde que, bueno, la llegada de la democracia, como decía, el 80, 82 para acá, no ha habido una verdadera política de creación de trabajo, de fuentes de trabajo. Y lo que se está más bien ahora manejando son los empleos por hora, y los empleos marginales o informales, y si ningún gobierno toma la iniciativa realmente de estimular el empleo, que es de uno de los, de acuerdo a las estadísticas, es uno de los más altos índices valorativos en cuanto a la movilización humana, ¿sí? Si en un hogar, yo estoy viendo ahorita los niveles de desempleo terribles que hay, y vemos nosotros como estudiosos o como ustedes mismos como estudiantes, que las estadísticas que el gobierno nos da es que se van a crear, ustedes vean los diarios, se van a crear, dice, 60.000 empleos, se van a construir 25.000 casas, pero se van, y no sé. Entonces, debería, si no existe una política destinada a la creación de empleo, pero ya como algo toral, que se tome el toro por los cuernos, la situación va a agravarse, porque lo que más puede atar a una persona en su sociedad es el trabajo. Ya con trabajo usted tiene otras perspectivas de vida, ¿cierto? Porque del trabajo depende la comida, y si no comemos, ¿para dónde vamos? Entonces eso debería ser. Ahora, sí miro un punto muy negro en todo esto, y es que las personas que manejan las carteras ministeriales no tienen un currículo de experticia en cuanto a los temas. Entonces, ¿cómo el ministro de Trabajo puede ser un ingeniero o un médico, por ejemplo? Un médico tiene que ser ministro de Salud. Entonces, por ahí veo que no hay como una perspectiva positiva o lanzable para la sociedad. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguien más que tenga una interrogante para el licenciado Tinoco? Sí, licenciado, esto de las migraciones me nuevo, así usted mismo lo recalcó ahí. Si usted, me imagino que se acuerda todavía de la guerra del fútbol, que fue casi un pretexto para que con El Salvador de venir a colonizar estas áreas, que ya ellos habían estado mandando a su gente, y si usted era de Bolancha, la zona norte, casi todos son de origen salvadoreño. Lógicamente que ahí en una migración forzada, probablemente porque el gobierno de El Salvador estaba intentando colonizar esta zona, y se creó por ahí un mapa que decía hasta dónde querían ellos llegar. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, si usted fija, todo el mundo echó de menos a los salvadoreños, que eran muy trabajadores. La economía de Honduras comenzó desde ese momento a caer prácticamente a los niveles que en ese momento ni me acuerdo, pero ¿qué relación tiene este fenómeno con el que en ese momento Honduras sufrió? Yo siento, doctor, que lo que ha cambiado es la emergencia de nuevos actores, ¿verdad? Si lo traspolamos a la realidad de Estados Unidos con Honduras, quien se va a beneficiar, puede haber un beneficio si se lograra que esta gente quede en Estados Unidos trabajando, van a mandar sus remesas. Ustedes ya saben que quienes están sosteniendo la economía del país son precisamente nuestros pobres migrantes que se van,
que mandan sus remesas acá al país, ¿cierto? Y los ricos de este país lo que hacen es más bien sacar sus riquezas y llevarlos a bancos extranjeros donde van a ganar intereses, y son los empresarios que tenemos que respetar. Entonces, allá Estados Unidos está beneficiando con la llegada de mano de obra barata. Entonces, como que hay que hacer un análisis bien concienzudo de qué pesa más en la balanza, porque usted mismo lo dice, doctor, cuando los salvadoreños se fueron de acá de la frontera, los sitios fronterizos donde tenían una economía muy fuerte, decayó bastante la calidad de vida. Yo me atrevo a decir, y está pasando, que si todos nuestros migrantes los echan, los expulsan de Estados Unidos por las políticas xenofóbicas de Donald Trump, los Estados Unidos va a decaer en su economía. Vea usted cómo los demócratas están en un pulso con Trump, por ejemplo, con la echada del muro, porque los demócratas, quieras o no, son más abiertos a la influencia de otras culturas, ¿verdad? A los cerrados con los republicanos que están viendo que, vaya, expulsémoslo. ¿Por qué no lo hacen? Los mismos Bush que se han beneficiado del trabajo de migrantes mexicanos en los pozos petroleros que tienen, ¿cierto? Para mí que si Estados Unidos lo hace, le va a pasar a Estados Unidos lo que le pasó a Honduras con la guerra del 69 del fútbol. Bien, eso es lo que pienso, doctor, ¿verdad? Habría que como indagar más sobre eso. Amigo. Sí, escuché en su ponencia la importancia de lo que es la generación de empleo, y todos sabemos muy importante para prevenir este tipo de cosas. En cuanto a la política económica de Honduras, por ejemplo, uno escucha las negociaciones con los organismos de financiamiento internacional, con el Fondo Monetario, su opinión, qué tanto está abonando la asesoría técnica. Por ejemplo, ahorita se está haciendo un plan para rescatar la INEP, por ejemplo. Sí. Pero, como usted mismo lo decía, tenemos ya una experiencia de más de 30 años en democracia, pero al final la situación incluso pareciera que empeorara. Sí. Vea, yo siento que aquí todos tenemos una forma de ver la realidad que nos está sucediendo. Y mire, el problema real es que no nos están diciendo la verdad y la están matizando mucho. Y ese es un grave peligro para cualquier sociedad que se respete de ser democrática. Si a nosotros los hondureños nos dicen lo que realmente está pasando en el país, nos daría la oportunidad como de tomar acciones personales, de grupo o colectivamente. Pero nos maquillan una realidad, porque si nos dicen la verdad nos vamos a dar cuenta de quiénes son los que se están beneficiando de todo lo que está pasando en el país. Y no hay una política, amigo. Yo le diría, me sentiría mal si yo estuviera aquí como sesgando mi opinión, y no es cierto. La mayoría de nosotros sabemos lo que está pasando porque lo vivimos a diario. Pero cuando usted escucha al ministro de Economía hablar de que el PIB incrementó y vamos a llegar a un 5% del PIB, y los que estamos ahí en el rollo podemos entender un poquito, pero hay gente que dice que el PIB incrementó y no tiene frijoles en la casa. A nosotros nos están diciendo que la ENE le van a reconvertir la deuda, y cuando voy a pagar a ACM, o cómo es que llama esa nueva que están ahí, H, se me ha incrementado casi en 300 lempiras. Pero ese es el peligro, cuando una sociedad no es libre y no se da cuenta de lo que está sucediendo. El maquillar una realidad no nos permite tomar acciones concretas para que se beneficien las colectividades. Y yo siento que todos sabemos eso, que el problema es cuando la colectividad no se beneficia, que puede haber un problema más grande. ¿Y saben ustedes qué es la corrupción? El no dar cifras correctas es corrupción, y la corrupción no es más que egoísmo. Yo quiero todo para mí y que los demás no tengan nada. Veamos un pequeñito ejemplo. No hay generación de empleo. La gente vive en la precariedad, pero estoy hablando de casi el 70% de los hondureños en precariedad. Nosotros somos privilegiados de tener aún comida, pero ¿cómo puede usted asimilar un golpe psicológico cuando le dicen que no hay empleo y que la hija de fulano de tal llega al Banco Central a ganar $10,000 mensuales de salario, no contando con las dietas, no contando con los viáticos, no contando con los viajes? Cuando un maestro universitario a tiempo completo está ganando desde hace 21 años 30,000 lempiras. Entonces, el maquillar esas realidades, el no tomar acciones concretas y andar engañando, va a ser contraproducente. Y eso no lo están entendiendo quienes toman las soluciones a nivel de arriba.
y en confabulación con una empresa privada timorata, miedosa o me imagino extorsionada por el poder. Eso es lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Yo siento ahorita que quien está hablando de la verdad al pueblo, y claro, tiene sus sesgos por conveniencia, es el FOSDE. Si usted lee las estadísticas del FOSDE, son mucho más actuales, mucho más congruentes que las que nos está dando el gobierno, ¿verdad? Que debería el gobierno entonces, pucha, si el FOSDE está diciendo esto, yo estoy diciendo esto, al menos buscar un equilibrio para que no sea tan crudo lo que está pasando, pero no está haciendo. Y ahí sí hay peligro para la democracia, aquella que votamos cada 4 años. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra interrogante? Muy bien. Muchas gracias, licenciado, por su participación. De verdad estamos muy agradecidos por las perspectivas que nos han dado. Y estoy seguro que nos hizo a más de uno recapacitar en lo que él estaba mencionando, mi responsabilidad individual con la sociedad y el cambio que yo como individuo puedo hacer para que por lo menos ocurra un pequeño cambio, pero comience por algo. Y es interesante ver cómo a lo largo de este fenómeno migratorio que está afectando tanto a nuestra población hondureña, han surgido diferentes organizaciones y diferentes comités que se encargan de apoyar a estas personas que se desplazan a otros lugares y a otras regiones en busca de mejores oportunidades, y que no solo las están apoyando, sino que también se están encargando de estudiar cuáles son los fenómenos que motivan a estas personas a desplazarse. Es por esa razón que hoy tenemos la representación del Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, representado en esta tarde por el licenciado Manuel Fernando Moncada, y hablando un poco de su biografía, tenemos que él es graduado de nuestra universidad con un título de Sociología y actualmente ha sido reconocido en su desempeño laboral porque destaca en proyectos de labor social para la prevención y el cuidado de aquellos niños y jóvenes que se encuentran en vulnerabilidad y riesgo social. Entonces lo invitamos a pasar adelante para que nos informe un poco acerca de esta problemática. Muy buenas tardes. Veo que aquí andan repartiendo una hojita sobre lo que es desplazamiento interno por violencia. Bueno, hay distintas estadísticas sobre este fenómeno, es un poco difícil de medir. Sí les recomendaría que pusieran de la fuente, ¿verdad? Porque hay varias fuentes. Está el estudio de la Secretaría de Derechos Humanos, está el estudio del CONADE, del comisionado, pero no indica por acá. Pero bueno, yo precisamente esa es mi ponencia el día de hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿no? por la invitación, y para mí va a ser un placer que ustedes aprendan un poquito de lo que yo les puedo transmitir esta tarde. Como pueden ver, el primer slide, pues les traigo un artículo de nuestra amada Constitución de la República, ¿no? Que es el artículo número 59, que básicamente es el pacto social que como hondureños hemos pues signado y que marcó el inicio de la era democrática, ¿no? La accidentada era democrática, podríamos decir, que Honduras ha tenido. Y bueno, como toda sociedad, como toda civilización, pues sabemos que la persona humana es el fin supremo y que todos los esfuerzos deberían ir y todos los recursos deberían ir apuntando para garantizar pues los derechos humanos de los niños, de los ancianos, de los jóvenes, de las mujeres, en general de todos los ciudadanos, ¿no? De todas las personas. Y hablar de desplazamiento forzado por violencia, pues es uno de los temas como que más impactantes, ¿no? Que se pueda dar en la vida de una persona, ¿no? Que a uno pues se tenga que desplazar de una manera obligada, de una forma violenta, es realmente que rompe todos los derechos pues que como personas y ciudadanos tenemos, ¿no? Y máxime cuando no hay las suficientes medidas de prevención, de asistencia humanitaria que puedan prevenir precisamente este tipo de cosas. Vamos a ver si puedo ir al siguiente. Bueno, el uso inadecuado de terminologías a veces invisibiliza las necesidades específicas de ciertas poblaciones
Entonces voy a empezar como dando una conceptualización de lo que es migración y desplazamiento por violencia. Porque como ACNUR hemos notado que hay una confusión en esto, ¿no? Migración ha existido desde que la humanidad está caminando sobre el planeta. Eso es algo que los flujos migratorios son históricos. Y en Honduras ya lo mencionábamos aquí, desde la guerra de El Salvador, desde el huracán Misco, se marcó más lo que fue el tema de migración económica. Lo de desplazamiento por violencia, el gobierno de Honduras lo reconoce en 2003. En 2003 se emite un decreto ejecutivo donde en la Secretaría de Derechos Humanos, que antes estaba funcionando la Gobernación y Derechos Humanos, pero ahora la vuelven a separar, se creó la unidad de desplazamiento por violencia. Entonces se hizo una comisión interinstitucional para la protección de personas desplazadas por violencia. Entonces, en el concepto, vamos a ver que migrante es persona que voluntariamente decide trasladarse, no a causa de una amenaza directa o persecución, sino principalmente por mejorar su vida, ¿no? Es lo que podríamos llamar, yo me voy a Estados Unidos porque allá pienso que voy a cumplir mi sueño americano, o me voy a otro lado, ¿no? Entonces es un migrante económico, o sea, las razones son mejora de vida, búsqueda de otras oportunidades. Entonces eso es lo que es migrante. Y la persona desplazada interna dice, se ha visto forzada, obligada a escapar o huir de su hogar o lugar de residencia habitual, como resultado para evitar efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos o catástrofes naturales, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida, ¿no? Entonces ahí citan los principios rectores de los desplazamientos internos. Entonces ven que hay un mundo de diferencia entre lo que es migrante y lo que es un desplazado interno, ¿no? La persona desplazada es forzada, ¿verdad? Mientras que el migrante lo hace de una forma voluntaria, es decir, yo voy a ver si el otro año me voy a celebrar mi cumpleaños a Cancún, por ejemplo. Si yo tengo la plata, yo puedo hacerlo, es decir, yo estoy planificando. Mientras que la persona desplazada no lo planifica, es decir, tiene que huir, tiene que escapar. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces hay una marcada diferencia ahí en los conceptos. Y es importante el poder distinguirlo. Y en Honduras yo preguntaría, ¿hay situaciones de violencia generalizada? ¿Hay situaciones de violación de derechos humanizados? De derechos humanos, perdón, violaciones generalizadas de derechos humanos. No me tienen que responder, pero son como las categorías donde más encajan algunos desplazamientos que se dan, ¿no? Y otro concepto que también ustedes lo han oído últimamente en los medios es el concepto de refugiado, ¿no? Entonces, personas que debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social o con opiniones políticas se encuentran fuera del país de su nacionalidad y que no puede, a causa de dichos temores, no quiera acogerse la protección de su país. Y cita la Convención sobre Refugiados de 1951. Entonces, hay una relación entre desplazado interno y refugiado. El refugiado es que ya está fuera de una frontera internacionalmente reconocida, mientras que el desplazado interno, por eso el concepto lo dice, es interno, lo hace dentro de la misma frontera del país. Entonces ustedes ven, por ejemplo, en los medios, en las caravanas, me llamó mucho la atención porque ustedes han visto la evolución, ¿no? Como fue la primera, la segunda, la tercera, y ya en las otras ya llegaban los rótulos de que somos refugiados, por ejemplo. Yo pude ver en medios algunos de esos rótulos. Ya no decían somos migrantes, porque ¿qué pasa? Si yo voy de esa forma a Estados Unidos y diciendo que quiero trabajo allá, no me van a dejar entrar, o sea, ni siquiera me van a aceptar una solicitud de asilo. Entonces, se evalúan casos para poder ser solicitante de asilo, es decir, hay todo un proceso, hay una evaluación y tampoco es que hay cupos ilimitados, pues el gobierno de Estados Unidos, por poner un ejemplo, ya tiene una cuota, ya tiene, digamos, cierta cantidad de solicitudes que puede atender y que puede aceptar. No es que se le van a ir esos mares de gente y a todos los va a acoger, ¿no? Eso es una falacia realmente. Entonces hay que entender ese tipo de cosas. Y solicitante de asilo, que es otro concepto,
es la persona que solicita su admisión a un país como refugiado y en espera de una decisión para obtener dicho estatus, ¿no? Si no califican para el estatus de refugiado o alguna otra forma de protección internacional, son devueltos. Entonces es lo que se llama deportados, ¿no? Entonces es importante también esto, porque queda a criterio de cada país, queda a criterio de Costa Rica, queda a criterio de España, queda a criterio de México, queda a criterio de Estados Unidos, si te puede admitir esa solicitud que tú estás presentando. Y tampoco es que la admiten inmediatamente, ¿no? Es todo un proceso también. ¿Se dan casos? Sí se dan. Muchos casos no son aceptados, muchos casos no son aceptados. Esa es la realidad. Son devueltos, ¿no? Todos los días llegan aviones en la terminal aérea y por los puntos fronterizos regresan buses llenos de niños que van a Centro Belén, por ejemplo. Entonces hay todo un fenómeno ahorita en el país respecto a este tipo de situaciones. Entonces los desplazados internos, que digamos que es el, por decirlo de una forma, es el negocio del Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, tiene por mandato visitar los estados y dar una asistencia técnica para que el estado, que es el encargado, como lo vimos primero en el artículo 59, de dar la protección, la asistencia y buscar las soluciones duraderas para las personas que han sido desplazadas internamente, ¿no? Es el estado el primer obligado, pero hay organismos internacionales de cooperación que vienen a ayudar o a coayudar al gobierno, ya que generalmente cuando se decreta una emergencia no se tiene, digamos, toda la capacidad instalada para poder responder a la misma. Entonces siempre la emergencia supera los recursos, ¿no? Si uno en su hogar a veces tienes una emergencia médica, un accidente o algo, muchas veces te ves obligado a sacar un préstamo o buscar ayuda, porque las emergencias por lo general rebasan la capacidad instalada que se tiene, ¿no? Entonces ahí es cuando el gobierno pide este tipo de asistencia. Entonces los desplazados buscan seguridad y protección dentro de su país, pero no cruzan fronteras internacionales, porque si ya cruzaran una frontera internacional ya sería un solicitante de asilo, ya sería un refugiado o ya sería un migrante irregular, ¿no? En el caso que yo quiera irme para Estados Unidos a buscar mejores condiciones de vida, ¿qué sería? ¿Un refugiado, un desplazado interno o un migrante? Migrante, ¿no? Entonces no hay que confundir eso. Pero si por ejemplo, yo vivo en una colonia vulnerable en Rivera Hernández y la Mara me sacó porque quiere apropiarse de mi hija, por ejemplo, entonces yo tengo que huir. Entonces ahí yo me desplazo internamente. Pero si yo me desplazo y la Mara me sigue persiguiendo, yo me voy para Guatemala, y si en Guatemala me siguen persiguiendo, me voy para México y así. Entonces ya estoy siendo un refugiado, digamos. Podría entrar a un estatus de asilo, si así lo solicitara. Hay una película muy bonita que se llama Sin Nombre, se las recomiendo. Quizás algunos de los que estamos aquí ya es una producción muy bonita. Algunos de los autores son hondureños. Muy bonita la película de una pareja pues, que se va de Honduras hasta Estados Unidos, ¿no? Y al muchacho pues en la frontera lo matan, pero la muchacha sí logra. Pero se ve toda esa persecución que el crimen organizado, las malas y pandillas hacen, ¿no? Entonces el desplazamiento interno es una medida de protección extrema para mi vida, ¿no? Entonces yo huyo. Es que realmente el desplazado interno anda huyendo. Esa es la palabra, anda huyendo por salvaguardar su vida, porque si no lo hiciese, sencillamente en la situación de violencia generalizada que existe en Honduras, las amenazas a muerte que uno recibe en este país muchas veces se cumplen y uno no puede estar esperando, no, eso es mentira, no, porque aquí aparentemente hemos llegado a un nivel de una sociedad tan violenta, tan sanguinaria, que ya la vida, pues masacres, gente en bolsas, mujeres asesinadas, eso ya no nos mueve, ¿verdad? Ya mucho tiempo creo que en Honduras han bajado los índices de homicidios, por lo menos los observatorios dicen eso, pero uno ve, ¿no? Lo que a veces en plena ciudad, en pleno día, se dan este tipo de actos violentos. Entonces el gobierno decreta o reconoce, digamos, el tema del desplazamiento interno, porque el gobierno tiene que reconocerlo. Por ejemplo, les comento que en El Salvador ellos no han reconocido
el tema de desplazamiento interno, lo llaman de otra forma, creo que movilidad interna, algo por el estilo, porque el concepto de desplazamiento interno ya implica que la persona está con necesidades de protección específica y que se ha movilizado como una medida de protección extrema hacia su integridad. Entonces, desplazado interno no es migrante, o sea, son cosas totalmente distintas. Y eso es algo que, créanme, lo hemos dicho muchas veces y se confunde. Se tiende a confundir. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que en la caravana, principalmente, o sea, no hay ningún estudio, ya lo decía el licenciado, o sea, nadie puede asegurar realmente que de los 3.000 o 5.000 personas ahí, tanto porcentaje son migrantes económicos, tanto porcentaje se están desplazando por violencia? O yo podría decir incluso hay personas ahí que andan huyendo de la justicia hondureña, o podría decir incluso, yo he conocido casos, hay personas que por distintos motivos están en esa caravana, pero no hay un estudio, no hay una cifra todavía. Lo que vimos es una movilización masiva y que vimos un seguimiento en los medios internacionales muy notorio. Realmente el tema de las caravanas migrantes en Honduras fue un trending topic a nivel internacional. O sea, se habló de eso en todo el mundo, en España, en la mayoría de medios, digamos, más importantes, se tocó el tema de la caravana de migrantes y específicamente con el tema de los hondureños y las hondureñas, ¿no? Entonces, realmente fue algo que yo la primera caravana, por ejemplo, vi las personas en la terminal de buses sentadas allí y, por decirlo así, yo no les presté mucha atención. Yo creo que nadie realmente se imaginaba las repercusiones que ese grupito de gente en la terminal de buses semanas después iba a tener a nivel de medio, a nivel internacional. No creo yo que alguien haya preveído ese fenómeno, pues. Bueno, entonces Honduras realizó un estudio para entender el desplazamiento interno por violencia interno y definió que en 2004-2014 alrededor de 174.000 personas o 41.000 hogares eran desplazados internos. Esa es la población casi de 1 o 2 departamentos de Honduras. Entonces, entre esos años. Ahorita este estudio se publicó en 2015 y ahorita mismo se está actualizando, siempre con la asistencia técnica del ACNUR, participando el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, y una consultora internacional también, ¿verdad? Entonces, este estudio se hizo en 20 municipios y identificó a San Pedro Sula, por ejemplo, y a Choloma como uno de los más afectados por esta problemática. Hay ciudades como Progreso, Choloma, ¿no? Que también están allí. Entonces, el desplazado interno generalmente en un mayor porcentaje lo hace entre el mismo municipio, es decir, una persona se desplaza, por ejemplo, de la Rivera Hernández hacia la Satélite, o de Chamelecón hacia la Rivera Hernández, ¿verdad? O lo puede hacer a otro departamento, pero el desplazamiento siempre ocurre intraurbano, ¿verdad? Y es algo que pareciese también que se da más en las ciudades, aunque no se descarta que también sea algo también que ocurre en las áreas rurales, ¿no? Entonces, porque las personas, por ejemplo, yo atendí un caso, por ejemplo, de un señor que él era de una comunidad X de Tegucigalpa. Él mandó a su familia porque uno de los miembros de la Mara quería apropiarse de su hija. Entonces él la mandó a Choluteca, donde la abuela, y él se vino para San Pedro Sula. Pero la idea de él de venirse a San Pedro Sula era encontrar empleo. Y a esa persona le hemos estado dando seguimiento y no encuentra empleo. Se le dio asistencia humanitaria, se le ayudó por medio del Consejo Noruego, por ejemplo, durante un periodo, pero luego de esa asistencia, lo que pasa es que él también padece una enfermedad de epilepsia y tenía un trabajo, pero le dieron unos ataques y tuvo que ir al seguro. En síntesis, perdió el empleo. Y al final le ha costado encontrar empleo, y lo que él me dice es que ahora va a migrar para Panamá, porque él piensa que en Panamá va a encontrar empleo y va a poder mejorar sus condiciones, ¿no? Entonces, ven qué complejo un fenómeno de violencia obligó primero a separar a la familia, porque manda a su hija, a su esposa para un lugar, y luego él se viene a San Pedro Sula con la esperanza de encontrar empleo, pero ahora ya tiene en su mente que se va a ir para Panamá.
¿verdad? Curioso que no me dijo me voy a ir en la caravana, porque ahora es lo que todo el mundo dice, ¿no? Me voy a ir en la caravana, ya se está haciendo como una moda eso. Entonces, ahí como que se mezcla, ¿no? Porque él también tiene, digamos, un elemento de migrante económico, porque si él se va para Panamá por búsqueda de empleo, es un migrante económico, ya no es un desplazado por violencia. Entonces, las personas que son desplazadas generalmente abandonan su hogar, tienen que dejarlo. Ustedes han escuchado eso de las casas locas, ¿no? De las casas abandonadas. Si uno va a la Ribera Hernández, ciertas áreas o en Chamelecó, se ven casas abandonadas, se ven casas con montes grandes. Todas esas son casas que han sido, las personas, sus dueños han sido desplazadas por violencia, ¿no? Por la mala pandilla o el grupo organizado, ¿no? Bueno, esto es un informe de línea base que se realizó en la alcaldía de San Pedro Sula sobre desplazamiento interno, un poco como para conocer el fenómeno a nivel de San Pedro Sula, ya que en la caracterización que les mostré antes era a nivel nacional. Entonces, este estudio, por ejemplo, menciona, digamos, las causales que ocasionan el desplazamiento por violencia en San Pedro Sula. Son varias, por ejemplo, reclutamiento forzado de niñez. Ustedes han oído que las maras utilizan a los menores de edad como banderas, como mulas, etc., ¿no? Entonces, eso es una de las causales. Asesinato de un familiar, ser testigo de homicidio, es decir, si una familia observó un acto de homicidio por un grupo criminal, eso debe estar inmediatamente en riesgo. Entonces, solo por el hecho de que estaba en el lugar equivocado, de la hora equivocada, como dicen, ¿no? Enfrentamiento armado entre bandas contrarias. Ustedes saben que en San Pedro Sula, en estas áreas hay fronteras invisibles, ¿no? Hay una demarcación cuadra por cuadra, porque la mala o pandilla lo que quiere es tener un control territorial, es decir, quiere vender droga en ese territorio y quiere realizar sus funciones dentro de ese territorio. Entonces, eso hace que haya enfrentamientos. Por eso es que a veces la gente dice, no, aquí estamos cuidados porque solo una mara gobierna. Pero donde hay distintos grupos que quieren gobernar, entonces hay conflictos. Entonces ahí, entre el fuego cruzado, se ven algunos hogares, se ven algunas familias. Violencia doméstica intrafamiliar. Por ejemplo, a mí llegó un caso de una muchacha que era menor de edad, pero ella dice que se enamoró del muchacho. No sabía que él era marero, entonces ya después él la amenazó a muerte. Entonces ella, para huir, para salvaguardar su vida, tuvo que desplazarse internamente, ¿no? Entonces es un tema muy delicado, la violencia doméstica intrafamiliar. La violencia sexual y de género, ¿no? Sabemos que en estos barrios ser el menor de edad y ser bonita es llamar mucho la atención, ¿no? Y si le gusta al pandillero o al madero, entonces ahí puede también ocasionar riesgos de desplazamiento. Porque si la muchacha se resiste a ser novia del manero, por así decirlo, entonces de plano que la amenaza o capaz la asesina, ¿no? Son cosas que se dan. Asesinato de niñez, amenazas, ¿no? Y persecución y secuestro de niñas. Son causales por las que se da desplazamiento. Los grupos que están más expuestos, por ejemplo, la gente que conductores de taxis, choferes, transportistas, dueños de negocios grandes o pequeños, trabajadores sexuales, todos ellos víctimas de extorsión, ¿no? Porque ese es otro, digamos, estadística que no se maneja en el país. Realmente no se sabe cuál es la magnitud de la extorsión. Solo se sabe que existe, que hay una rentabilidad por parte de estos grupos muy alta sobre lo que es el tema de extorsión. Niños de 12 a 15 años amenazados por vinculación forzada a la mara, es decir, ya si la mara mira que el niño, incluso hasta de menos edad, lo reclutan, si ya lo miran que es alto, ¿verdad? Si ya miran que bueno, puede ser un buen soldado, un buen elemento para el grupo, ya lo abordan, ¿verdad? Y si el niño se resiste a ser vinculado, pues lo amenazan, le dicen, si no te metes con nosotros vamos a matar a tu familia, por ejemplo. Y ante esa amenaza, ¿qué puede hacer la familia? Huir, desplazarse internamente. Jóvenes de 15 a 30 años, también profesionales de nivel medio que han recibido atentados de las fuerzas de seguridad del Estado. Yo tuve una entrevista con una persona que él trabajaba en Olancho y tuvo un problema con la policía. Él se fue, creo que en alguna de las caravanas, pidió el estatus de asilo y el juez se lo denegó porque le pidió, creo que una documentación o una denuncia, pero el problema es que si la misma policía
se desplazó por amenazas de la misma policía, ¿cómo iba a interponer denuncia? Entonces es bien complejo, ¿no? Madres e hijos amenazados, ¿no? Y niñas víctimas de acoso y abuso sexual, ¿no? Mujeres, esos son los grupos poblacionales que se ven más expuestos, como les digo, a ser víctimas del desplazamiento por violencia. Mujeres amas de casa, víctimas de violencia doméstica. Docentes amenazados por sus alumnos, porque se ha notado también que en los centros educativos de estos sectores ha habido infiltración de la mala o pandilla, ¿no? Muchos de algunos niños o niñas tienen hermanos que están en estos grupos, o los mismos padres son miembros de estas bandas, ¿no? Entonces hay docentes que también, por ejemplo, piden traslados de escuela porque ya no quieren estar allí, porque están recibiendo amenazas de sus propios alumnos. Entonces es toda una situación. Por eso el concepto, ustedes ven, de desplazamiento interno, donde hay un ambiente de violencia generalizada. Entonces, yo no soy quien como para decirles que en Honduras hay ese tipo de ambiente. Yo quisiera creer que aquí todo es paz y tranquilidad, ¿verdad? Pero uno ve los medios, uno ve estos estudios, puedes ver estadísticas y te das cuenta la situación del país que hay, ¿no? Bueno, esta es una foto que salió en un medio internacional, ¿no? Lo que dice ahí que niños huyen de las maras y pandillas y se dirigen hacia la frontera de Estados Unidos. En la frontera sur hay una patrulla fronteriza, ¿no? Y créanme que el gobierno gringo le está metiendo plata, y mucha plata en logística, para fortalecer sus fronteras, porque sencillamente no quieren que los latinos, que los centroamericanos pasen la frontera. Entonces estos niños los mandan deportados algunos, otros pasan de forma irregular, otros pasan con sus madres, y así hay de todo, ¿no? De todo un poco, como dicen. Este es un caso que se dio de desplazamiento en una colonia que se llama el Reparto Lempira, donde varias gente abandonó sus viviendas por amenazas de grupos de maras, ¿no? Eso fue en 2017, ¿no? Un poco se ven las casas así abandonadas, ¿no? Lo que se llaman casas locas. La gente pierde sus pertenencias o deja abandonado todo. Créanme que el desplazado, por eso es tan importante conocer el concepto, porque el desplazado muchas veces lo hace solo con la ropa que anda. Muchas veces el desplazado no le da tiempo ni de sacar su documentación. Entonces, según el derecho internacional, yo me puedo ir si realmente soy, digamos, mi vida está en peligro, yo puedo irme a México sin ningún papel. Y el derecho internacional me ampara. Yo puedo decir, no, mi vida está siendo amenazada, yo me fui huyendo. O sea, el ANDUR le dice eso a la gente, pero la gente siempre busca, ¿no? La partida, el pasaporte, la partida de los niños, porque pensamos de que llevar esa documentación pues te da alguna garantía, pero en el derecho internacional, digamos en la Convención de Refugiados, en los principios rectores del desplazamiento interno, no, la persona solo puede llegar y presentarse ante la autoridad competente y decir, necesito protección porque en mi país mi vida corre peligro, ¿no? Y esto es un caso que ocurrió en San Pedro Sula. Hay una notita, por ejemplo, de la pandilla 18, le damos 24 horas. He sabido de casos que son tan extremos que le dan 3 horas. Le dicen a la familia, en 3 horas no te queremos ver acá. Imagínense, es algo exagerado, pues. Y la gente no denuncia esto, ¿sabe? No hay confianza en los operadores de justicia, no hay efectividad tampoco en los órganos de investigación. Entonces, mucha de la extorsión, por ejemplo, no se denuncia. Hay una unidad anti-extorsión y sí están llevando casos y todo, pero la mayoría de la extorsión pasa desapercibida, ¿ya? Igual lo que es el desplazamiento. Les comento que en el Congreso se está presentando una ley para desplazamientos internos. Les comento que el gobierno de Honduras está siendo, digamos, un poco progresista, al menos ha mostrado la voluntad política en este tema, en el tema de los desplazamientos internos, porque se va a poner en el Congreso a discusión un anteproyecto de ley sobre desplazamiento interno, o sea, específicamente sobre esto. Esta es la portada de los principios rectores de los desplazamientos internos, existen desde 1998. Y en 2008 pues cumplieron su 20 aniversario, ¿no? Entonces, los principios respetan la normativa internacional de derechos humanos y de derecho humanitario internacional, ¿no? Y ahorita creo que Naciones Unidas anda con el lobby de firmar un pacto mundial de migración y refugiados, algo así, que Estados Unidos es el primero en decir, no, yo eso no me comprometo, no lo firmo.
Porque Estados Unidos generalmente no se adhiere a estos tipos de tratados, ¿no? Ellos tienen su propia normativa, ¿no? El CONADE también, que es el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, está ya recibiendo quejas de este tipo de problemática, ¿no? Que es el desplazamiento interno forzado. En 2018 lanzó su informe especial sobre la problemática. Y en 2017 recibieron una cantidad de quejas ahí lo detallaré un poco. Dicen 1.424 personas en riesgo y desplazados en 2017. El informe da un poco, digamos, sobre la dinámica de los peticionarios de asilo en el mundo, ¿no? Obviamente la gente se quiere ir para México, se quiere ir para Estados Unidos, para Panamá, pero también hay otros flujos migratorios transatlánticos, es decir, en Europa, ¿no? En España, en otros países, no solamente Estados Unidos. Y este es el flujo de desplazamientos internos en Honduras, ¿no? Donde se concentra en San Pedro Sula, sobre todo en Cortés y en Francisco Morazán, pero también se observa que hay una red ahí, una malla entre varios municipios, no solamente en Cortés y Francisco Morazán. Y por último, quiero decirles que la municipalidad está mostrando su voluntad política para poder dar respuesta a lo que es el desplazamiento interno dentro de San Pedro Sula. De hecho, mi trabajo es estar de enlace técnico entre el ACNUR y la alcaldía para asesorarlos en este tema, ¿no? Es decir, diseñar programas, proyectos que prevengan este fenómeno, que den asistencia humanitaria y que den soluciones duraderas a las personas que han sido desplazadas internas, ¿no? Entonces eso sería básicamente, espero no haberme pasado el tiempo, y pues cualquier pregunta estamos a la orden. Y qué importante es destacar las diferencias que existen entre el desplazamiento interno y la migración, teniendo en cuenta siempre reconocer que ambos fenómenos son motivados por las mismas causas: la necesidad de la población por mantener su integridad física, por protegerse de la violencia y sobre todo por cubrir sus necesidades básicas. Entonces, si alguno de los invitados tiene alguna pregunta para el licenciado Manuel aquí presente. En ese caso, una pregunta por un hecho aislado que conozco. Diga. Si una persona decide irse a los Estados Unidos, cualquier estado, es aceptado porque tiene documentos, y él solicita la residencia porque su propósito fue irse huyendo precisamente de los problemas que hay en Honduras, y fue aceptado, esa persona es aceptada en calidad de asilado, o como un asilo, o como un desplazado forzado, o un migrante. A él le dijeron que si él aceptaba la condición de residente y ciudadano, jamás regresaría al país. ¿Qué es cierto eso? A Honduras, jamás lo van a dejar. Me plantea una situación bien compleja. Es personal. Sí, y creo que le dicen que no puede regresar a Honduras si acepta esa condición. ¿Qué es cierto es eso? Sí, mire, al 100 no le voy a responder. Lo que sí le digo es que cada país tiene su política migratoria. Digamos, yo me imagino que allá los abogados, los jueces de migración son los que ven cada caso. Y el estatus depende también de cada país. Ese fue Estados Unidos. Es un profesional de Tegucigalpa, de muy alto nivel, y no puede regresar a Honduras si él acepta esa condición. De asilado, entonces. Es asilado. Es asilado. Los asilados no regresan al país. Si la causa de por qué se fue asilado no desaparece, no regresa. No regresa. No sé de OIM. Ellos son los expertos en el tema. No, puede que sí cambia la situación que causó la podría regresar, pero hay que certificarlo mediante notaría y todo eso, es un proceso bien largo. Entonces a veces ya la gente se va arraigando más allá y después para que va a volver. Sí. Pero el problema es que tiene sus padres acá, sí, quisiera regresar.
Sí. el asunto. Sí, pero la migración es bien así como tajante, porque se asume que allá toman ya responsabilidad como una persona que está bajo la protección de otro Estado. Entonces, al volver a la situación actual, si le pasa algo, ya es un riesgo bilateral, podemos decir. Sí, ahí se evalúa caso por caso, se ve específicamente. ¿Alguna otra consulta que quisieras? Yo quisiera saber, en cuanto a las diferentes secciones de policía aquí presentes en San Pedro Sula, ¿todos conocen, se ha socializado con todos este plan municipal de respuesta al desplazado interno por violencia, o son algunas selectivas para poder, pues, compartirlo con los compañeros y así de repente nosotros tenemos aquí dentro de la universidad compañeros que están pasando esos casos por violencia y tal vez no nos hemos dado cuenta porque prefieren mantenerlo en el anonimato y no compartirlo porque no saben qué hacer y nosotros tampoco no sabemos cómo orientarlos o cómo brindarles ayuda en ese aspecto. Sí, me preguntaste como tres cosas. Mire, la policía, sí, nosotros hemos tenido acercamiento, pero fíjese que por ejemplo el ACNUR trae delegaciones internacionales. Por ejemplo, en una ocasión trajo a personas de Cancillería, por decirlo así, de Costa Rica, y hace visitas, ¿no? Es como para conocer el contexto hondureño y entrevistarse con algunas autoridades. Y en el caso de la policía, ¿saben qué les dijo la policía a la gente de Costa Rica? No, aquí no pasa eso, no le crean que están huyendo por... Entonces es bien contradictorio, pues, ¿verdad? El plan de respuesta, te comento, este es el primero del 2018, ahorita ya tenemos elaborado el 2019. Compartirlo, no sé, podría ser, habría que hacer la consulta porque esto es para consumo interno de la alcaldía. Igualmente el estudio de línea base, yo creo que ese sí se podría compartir, al menos un resumen ejecutivo, ¿no? Para conocer el contexto y la dinámica del desplazamiento en San Pedro Sula. Porque los estudios de caracterización a nivel nacional no te explican, no te dan cuenta, por ejemplo, de lo que pasa a nivel del municipio, solo te dan cifras así nacionales. Si uno quiere, digamos, para diseñar programas, proyectos, conocer al detalle, o al menos lo mejor posible, cuál es la situación real para poder diseñar de una mejor manera programas y proyectos. No sé si se me escapó una más. Solamente. Básicamente. Okay. Gracias. Bueno, muchas gracias al licenciado Manuel por su participación. En este momento los invitamos a un pequeño receso de 15 minutos. Experiencia y formada dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula y con experiencia de primera mano en cuanto al tema candente del momento, vamos a recibir a la licenciada Yanina Romero, una mujer formada dentro de este mismo campus universitario, feminista, y también que actualmente viene en representación por parte del programa de apoyo al migrante de parte de la Comisión de Acción Social Menonita. Muchas gracias, licenciada, por favor, el tiempo es suyo. Sí me sentí un poco así porque estaban viendo el fenómeno de la caravana como algo así, como que no, esto no es cierto, es real. Y no sé cuánto tiempo tengo porque el Eric me autorizó a poner un videíto que venía ahí de las causas que ha dicho la comunidad internacional desde antes de que ocurriera, el por qué se dio el éxodo. Entonces, si ustedes me dicen el tiempo, creo que el video dura 4 minutitos. Tómense su tiempo. Ok, sí, porque es como reforzar, reafirmar lo que viene después. ¿Quién es? Yo soy migrante de la tecnología. Cuando yo nací estas cosas no existían. Por favor, hay un video ahí, por eso mandé 3 carpetas. El Eric es dirigido por el padre Melo, de la CJ, es la comunidad jesuita. Es en la segunda diapositiva, exacto. Ok, sí la tienes fuera también. Y hace investigaciones sobre este tema. Y ellos son parte de la Pastoral de Movilidad Humana. Y por eso nosotros, antes de que ocurriera el éxodo, convocamos como Comisión de Acción Social Menonita. Los hondureños y hondureñas. Dejémoslo y después les explico. 11 informes de organismos internacionales
que revelan la realidad hondureña que obliga a la población a migrar. 1. Parte de la violencia generalizada que existe en el país proviene de la Policía Nacional, Policía Militar y el Ejército, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015. 2. En Honduras no hay espacio para que las personas puedan expresar libremente sus opiniones y cuando lo hacen se enfrentan a toda la fuerza del aparato represivo del gobierno. Amnistía Internacional, 2017. 3. Honduras es el país per cápita más peligroso en el mundo para las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. Desde 2010 han sido asesinadas más de 120 defensoras. Global Witness, 2017. 4. En el año 2017, Honduras ocupó la posición 143 en libertad de prensa, el peor resultado desde el golpe de Estado de 2019, y un número récord de periodistas y comunicadores sociales tuvieron que huir del país. Reporteros Sin Fronteras, 2017. 5. Honduras se considera un régimen híbrido, ya que las elecciones tienen irregularidades sustanciales que evitan que sean libres y justas. La corrupción es generalizada, el Estado de Derecho es débil y el Poder Judicial no es independiente. Ocupa una posición peor que en años anteriores y se encuentra en un escalón de ser un régimen completamente autoritario. Índice de Democracia de The Economist, 2017. 6. Honduras es uno de los países más débiles en términos de institucionalidad y de respeto a la legalidad. En América Latina ocupa la posición 28 de 30, lo cual implica que obtuvo peores resultados debido a la inseguridad jurídica, corrupción, irrespeto a los derechos humanos, poca transparencia y criminalidad. World Justice Project, 2017. 7. En Honduras hay retrocesos, ya que en referencia al ranking entre 2015 y 2017, el país cae 24 puntos y con respecto al 2016, la caída es de 12 escaños. Pasó del lugar 123 al 135. Transparencia Internacional, 2017. 8. Honduras es un país en estado de advertencia de convertirse en un estado fallido, debido a la erosión de legitimidad, altos niveles de corrupción y criminalidad, incapacidad de proveer servicios básicos. Fund for Peace, 2018. 9. Los defensores y defensoras no pueden trabajar en un entorno seguro y se encuentran en peligro debido a ataques y amenazas, criminalización, campañas de difamación y falta de acceso a la justicia. Relatoría de Naciones Unidas sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, 2018. 10. La situación de derechos humanos es grave y se empeorará a menos que exista un verdadero proceso de rendición de cuentas por las violaciones cometidas y se realicen reformas estructurales. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2018. 11. El gobierno privilegia la represión frente al diálogo. Toda protesta o reivindicación es fuertemente reprimida y las personas son objeto de estigmatización, detenciones y procesos penales. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2018. Bueno, esa producción la hizo el ERIC y Radio Progreso. Y es importante traer esto para irnos en contexto, de acuerdo a las imágenes que vamos a observar, tan musicalizadas también. Solo decirles que en el 29 de agosto del año 2018, la Comisión de Acción Social Menonita, que es la organización para la cual trabajo en el tema de incidencia política y comunicación, no sé por qué me contrataron para hacer este trabajo, porque yo no soy experta de nada. Yo tengo ni medio centímetro de profundidad en estos temas. Yo lo único que sí me salió bien bonito son los 2 hijos que tengo. y cuando limpio la casa que me queda, dice mi mamá, no, pero yo te gano. No me puedo llamar una experta en esto.
CAS se veía la necesidad de hacer incidencia con 10 gobiernos locales, con diputados y vio propicio contratarnos, porque ya había hecho un trabajo en el 2015 también con este tema, en el 2014 que fue la situación de la emergencia, debido a la vinculación permanente que tengo con los medios de comunicación, y también porque aquello de los alcaldes no ven el tema como algo propio de sus municipios, creen que es un problema del gobierno central, cuando es una situación de todas y todos. Entonces el 29 de agosto nos sentamos en la comisión con la Pastoral de Movilidad Humana, que la preside la misma conferencia episcopal de la Iglesia Católica que dirige Monseñor Ángel Garachana. Y ahí la pregunta era, con 120 representantes de la sociedad civil, ¿qué estamos haciendo? ¿Y por qué nos hacíamos esta pregunta? Porque precisamente nosotros, desde el 2014 que el gobierno de Estados Unidos obliga al Estado de Honduras a declarar una emergencia por los niños que viajaban no acompañados, veíamos una situación grave que cada día iba creciendo y creciendo. Ya en el 2013, el mismo presidente Barack Obama había obligado al presidente Porfirio Lobo Sosa a admitir que en Honduras había desplazamiento por violencia. O sea, no es que Honduras quiso admitir que tenía estos problemas, es la comunidad internacional a través de esa potencia mundial que le dice tienen que hacer esto. Pero esto no solo abarcó a Honduras, obligó también al gobierno de Guatemala y al gobierno salvadoreño, que no lo aceptó por aquello de que ellos deciden que les pide la comunidad internacional y que sí pueden aceptar. Entonces no acepta que ellos tienen desplazamiento por violencia. En ese foro, con la pastoral, Monseñor Ángel Garachana salió molesto, molestísimo, porque todos los medios tergiversaron sus declaraciones y lo pusieron a pelear con el Partido Libre, cuando las declaraciones que él había dado eran totalmente vinculadas a lo que estaba pasando con las personas que venían de los aviones, venían de los buses, y que en ese momento eran 8 buses a la semana y que sumaron a 10 y que ahora no sabemos cuántos son porque el gobierno no da cifras reales. Y usted va y entra a la página de Migración en México y entra a los Estados Unidos y no coinciden ninguno, o sea, los tres nos mienten. Y nosotros solo tenemos que aceptar la ayuda que nos llega a través de la OIM, la ayuda que nos llega a través de la CLUR y las órdenes que le dan a Cancillería para que actúe sobre estos temas. Pero ahí hay secreto de Estado. Usted no sabe. Pero la preocupación de la Pastoral Movilidad, que es las hermanas escalabrinianas, es que la gente, así como se baja del avión, viene con la bolsita de USAID, una bolsita verde, por ahí van a ver una foto, se iban a la terminal y vuelven a coger el bus que va para la frontera. Entonces esto les decía algo, la gente no se quiere quedar aquí y la van a deportar cantidad de veces y va a coger nuevamente la ruta. Y nosotros en casa, en el programa Apoyo a Migrantes Retornados, que son las que ya están acá, teníamos hipotes que hoy me han hecho 15 viajes. El que menos habían hecho era 8, 3. Y algunos habían hecho con los 5 miembros de la familia, solos, con la pareja, con el novio, con un grupo de amigos, con muchos con nivel universitario, no concluidos sus estudios porque por razones de desempleo y situaciones no han concluido, pero ya avanzados en sus carreras. Y así nos encontramos con este fenómeno. Nadie hizo caso. Nos canceló Renato el frente a frente, que íbamos a estar al 30 porque el tema no le pareció interesante. Y después de la caravana empieza a llamarme que quiere tener la versión del obispo y él me dice no, porque ha tergiversado mis oraciones y no soy payaso. Tanto así de que no quiere referirse a este tema en ningún momento. ¿Cómo ocurre la vigilancia que nosotros hacemos al tema de la caravana? Empieza a circular por las redes sociales como 1 o 2 meses antes que el 12 de octubre, que es un día dentro del calendario en Honduras de emancipación, si lo queremos ver de esa manera, y había una convocatoria a la Central Metropolitana de Buses. Esa empresa es privada, no te dejan hacer muchas cosas ahí, pero yo estuve yendo en todo el día y eran 200, 300 y en la tarde 700, 800. Entonces ya le digo a mi jefe, no, aquí la cosa se está poniendo caliente, y empezamos a ver qué hacer.
En ningún momento la Comisión de Acción Social Menonita, que tiene 37 años de trabajo en Honduras, desde Ocotepeque hasta La Mosquitia, y que trabaja con todas las poblaciones más vulnerables en Honduras, apoya o hace un llamado para salida de caravanas. Jamás. Porque el trabajo que CAS hace es totalmente diferente a lo que se plantea en esta realidad. Y somos parte de ACT Alianza, que es una organización cristiana internacional que atiende llamados de emergencia. Y nos dice que sí hay fondos para poder acompañar de manera humanitaria la caravana. Y el jefe entra a una reunión donde estamos hablando de que iban 7,000 personas ya saliendo de Guatemala hacia México, y que había que hacer algo. Y dice, bueno, ¿quién tiene estos requisitos? Porque era lo que pedía la agencia europea. Soy socorrista voluntaria, bueno, ser periodista me abre puertas, también me las puede cerrar, y lo otro, tengo visa. No podía sacar de emergencia una visa mexicana, y también si te agarran del otro territorio es importante que estés tú viajando de manera regular y no de la forma irregular como la estaban haciendo ellos. Entonces, tengo que tocar aquí, se me va a olvidar. Es que es anti-indio esto. Ese no, ya lo vimos. Pues sí. Éxodo migratorio 2018-2019, porque comienza exactamente el 12 de octubre, aunque ya se han dado por 5 años consecutivos la caravana de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, que son muchísimas. La organización tiene más de 20 años y se llama COFAMIPRO y tiene su sede en la Ciudad del Progreso. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de Radio Intiray. El 90% de los integrantes de la caravana son hondureños. Eso lo dice el actor. Si me le bajas un poquito al audio. Puerto Rico Nacional Tapacha, Baikura Sutigmi, calle 13. Y las patas vemos taquita pomonchis, chaitaque Sutigmi, Latinoamérica, Uyay Kusunchis. Cacunapa. Esta es una canción que tiene un gran mensaje, se llama Latinoamérica, de Calle 13, y se la pusimos pensando en que todos los que iban a estar, los presentes, iban a ser jóvenes. Sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso. Déjalo sin el audio si quieres. Y entonces, esa imagen donde ven las dos banderas, ahí también va la imagen de la Virgen de Suyapa. O sea que todo esto tiene de la Virgen de Suyapa cuando salen de Honduras, y luego de la Virgen de Guadalupe cuando entran al territorio de Guatemala, y luego, ya cuando están en México, ¿dónde tengo que tocar? La Virgen de Guadalupe era la carta de presentación de ellos. Y a mí me empezó a llamar la atención porque esto tiene una connotación mediática importante. ¿Y cuáles son las razones? Bueno, en México son católicos y guadalupanos. Y hay unos que no son católicos, pero sí son guadalupanos. A cualquier pueblo donde cruzaran y llevaran esa imagen, iban a ser tratados con dignidad. Eso no me quedó ni la menor duda. Esa es una imagen fuerte, y me detengo ahí para explicarles un poquito. El 25 de octubre se concentra la prensa internacional. Yo llamo la prensa continental en Chiapas. Incluso en el avión donde iba, para aterrizar en Tapachula, iba totalmente lleno de periodistas. La prensa internacional manejan hasta 7, 8 por equipo. Era una cosa impresionante. No había vehículos para rentar en esa terminal aérea de Tapachula, y era una cosa. Pero aquí el gobierno mexicano tenía una trampa. Era en ese momento el presidente Peña Nieto, y la trampa era una oferta que la caravana, que ya se habían contabilizado 10,000 personas, porque ahí se suman todos los que están ahí en los alrededores y se unen a la caravana de los 7,000 que iban, y viene el gobernador y ofrece así de forma abrupta una propuesta para los centroamericanos, y es que se queden en estos 2 estados. Era una propuesta de los gringos, por supuesto, y que iban a ofrecer trabajo y que les van a generar todas las condiciones. Pero vea, iban algunos ahí de que son listos,
y están en una, no les dijeron, lo vamos a llevar a una asamblea, y cuando están en la asamblea manifiestan en la asamblea que no van a aceptar quedarse ahí todo, porque Chiapas y Oaxaca son los estados más pobres de México, y si no hay fuentes de empleo para los habitantes de ahí, ¿por qué ellos se tenían que quedar en esa zona? Y rompen el cerco mediático. Y se le cae todo, la propuesta que tenía el gobierno norteamericano, y se cae la propuesta del gobierno mexicano, y ahí se queda la gente varada. Esa foto fue a la 1 de la mañana, cuando el ejército de la Marina está, más de 200 marines armados con los antimotines y todo eso, para gasear y hacer de todo. Y nos piden a los defensores de derechos humanos que hemos entrado en esa condición a México que por favor pongamos una valla mientras se hace un equipo de negociación. Al final, gracias a que la prensa internacional olió lo que estaba pasando, porque ellos se quedaron descansando en los hoteles, y van ahí, empiezan todo esto, los drones, es un evento continental, de plano, nunca me imaginé participar en un proceso de ese tipo, como sea logra llegar todas las grandes cadenas del mundo, de Corea, que no saben hablar ni inglés ni español, y con Google haciendo entrevistas. Era sorprendente. Aquí están 4 horas sentados, empiezan a volar aviones y una cosa impresionante. Termina decidiendo el gobernador de Oaxaca que pueden pasar libremente. Y entonces ahí empieza nuevamente a caminar la caravana. Creo que soy yo la que estoy retrocediendo la imagen. Si quieres me ayuda Cecilia y me vas. En ese momento, la influencia, hasta luego Tinoco, se te quiere. La prensa internacional, aquí está por ejemplo, que es el propósito de la imagen, el micrófono que sobresale, que es lo que permite de que no haya una situación lamentable en ese momento, porque los marines tenían órdenes para detener y no permitir el paso de los migrantes. Esa es la única foto que no es nuestra, que la tomamos de un periódico porque nos pareció sorprendente. La persona se queda ahí, pero esa mujer, un médico se queda con su hija en sus brazos, un médico que estaba ayudando a la caravana. Entonces arranca el camión y la mujer se va, y el doctor se queda que no sabe qué hacer con la hija de esa mujer, y hay que seguir donde va a llegar la caravana para hacer un llamado con un megáfono y poderle entregar su hija. Ella se estaba volviendo loca, pero había más preocupación en ese médico que había volado desde Dallas, Texas, para dar servicio humanitario a esa comunidad. Entonces por eso retomamos la foto. Dale, Ceci. Un poquito más. Según informó el ACNUR, en aquel momento eran 2.000 niños y niñas que integraron la caravana. Están hablando también de los adolescentes de 13 a 15 años. Y esos eran los cuadros que usted miraba cada vez que la caravana llegaba a cada uno de estos pueblos. Es sorprendente porque pasábamos por pueblos con menos de 2.000 habitantes. Entonces era imposible de que estas comunidades pudieran alimentar a esta población. Sin embargo, logré percibir de un pueblo educado para servir, comprometido, y no había lugar donde no pasara la caravana, donde las mujeres estaban con las famosas tinas entregando las tortas mexicanas. Y era el grupito, ya cuando usted miraba eso ya sabía que era un grupo familiar. El más grande que yo logré contar eran de 20 personas como familia. Eran 22 mujeres embarazadas y 43 personas de la diversidad. Ahí ya el grupo de la diversidad empieza a organizarse. Habían sufrido cualquier tipo de cosas. Se querían subir a un camión y les decían: no solo llevamos mujeres. Querían subir a otro camión: no solo llevamos hombres. Y entonces, ¿quién va a llevar las chicas trans? ¿Quién va a llevar a los gays, las lesbianas y todo lo que iba? Era una situación. Y las noches, hubo momentos que me ponía a llorar porque querían hacer fila para comer y nadie les daba chance. Entonces llegabas y ya no hay comida. Y esa discriminación y esa forma de actuar
de la misma gente que iba en la caravana también se vio muy mal por parte de los derechos humanos de ahí de Oaxaca, porque ellos decidieron al final que ahí hay un pueblo que se llama Juchitán que tiene un respeto al tercer sexo, que ellos llaman. Entonces hicieron un llamado de que cualquier centroamericano que tuviese una acción despectiva contra uno de esta comunidad iba a ser tomado por la fuerza y presentado a las autoridades, pese a que ya les habían dado libre albedrío para cruzar todo ese estado. Y sobre las 22 mujeres embarazadas, les cuento que solo eran 6. Cuando ya había mucho tiempo de estar ahí y no había llegado Médicos Sin Fronteras todavía, empiezan a pedir pruebas de embarazo. Unas que tuvieron relaciones en el camino, o se despidieron teniendo una relación, o había dudas ahí. Y ¿qué les cuento? Después la solicitud no eran pruebas de embarazo, eran pastillas del día después. Ante la indiferencia social, la desobediencia es un único camino, expresaron esos dos hombres. Si le ven las chancletas, él no salió con esos zapatos de Honduras. Eran cantidad de kilómetros y quedaban caminando solo con la parte de arriba de los zapatos. Y eso eran parte de las cositas que le regalaban ahí. La niña tenía de 3 a 4 años. El hombre no sé qué había pasado, no quise indagar mucho si era que le habían asesinado a su pareja o si era que habían sido testigos de una situación familiar y por razones de seguridad se habían separado. Él iba huyendo con su hija. Era impresionante cómo él atendía a su pequeña, y por eso cuando la gente dice, bueno, pero es que no, de violencia estructural, y aquí hay un montón de causas que generan esta migración, y la ONU, la OIM y todas las agencias internacionales pueden decir un montón de cosas, pero la realidad de nuestros compatriotas es otra. Ahí inclusive iban mucha gente de la comunidad indígena huyendo por los temas que hay en sus comunidades. Entonces, empezar a ver convenios, adendums de lo que se habla en las convenciones internacionales y no ver la realidad de lo que está ocurriendo, sí me parece inhumano. ¿Por qué sí aceptar a los sirios que vienen a Estados Unidos y tienen los ojos azules, pero los de Indioamérica no pueden ser bienvenidos porque traen las patas rajadas y son indios y ni siquiera hablan el buen español? Seguimos, Ceci. ¿Usted cree que ellos quieren sufrir en el camino? Eran filas interminables. Era imposible tomar una foto donde te abarcara la fila o donde comenzaba la fila. Todos ahí hacían esas filas cuando algún líder de la comunidad, sobre todo el presidente municipal, decía, voy a parar el tráfico para que suban algunos vehículos. Y casi siempre la prioridad eran mujeres, niños. Pero ¿qué ocurre? El que va con su familia no deja, las mujeres no quieren dejar a su marido. El hombre se sube a un carro y no quiere dejar a su familia y a sus hijos. Entonces se volvió un poco complicada la situación ahí. Esos eran los bultos de las cosas que les habían dado en el camino. Ahí hubo gente que llegó a la gran terminal, que salió de su trabajo y vio una oportunidad y sin nada, con la ropa que salieron de trabajar. Los más vulnerables, miren esa pequeña. Los 3 eran hermanitos. Su mamá había salido a a pedir dinero en las calles mientras descansaban ahí en un lugar. Mire, la primera imagen en primer plano es la mujer con esos 2 niños. Esa mujer es de un bordo de aquí de Santa Úrsula. Pero si usted ve al fondo, allá van otros coches. No, esa gente, algunos llevaban coches, pero se destruían a determinados kilómetros. Hubo de esas cosas que se les proveyó mucho también en la travesía. Esta situación de las niñas y los niños, quiero decirles que para mí fue dolorosa, porque yo vi niñas de 13, 15, 16 años en los primeros días de la caravana, con su inocencia, una cosa hermosa, y 3 semanas después
yo las podía ver con mordidas en su cuello, les habían cortado las cejas. Algunas yo pude darme cuenta de que sus papás estaban haciendo negocio ya con ellas, pero otras también me di cuenta de que habían sido tomadas no de forma adecuada. Pero era totalmente difícil, por supuesto, de que lo reporté a la iglesia, que era Cáritas quien iba ahí en ese momento, y ellos hicieron la comunicación respectiva a las autoridades de migración, pero era una situación así como, o sea, descabellada. Yo decía, ¿cómo es posible que salieron huyendo por una situación pero vienen y se exponen a otra? Estaba platicando con una niña y llegó un tipo que yo casi estaba segura que era de una mara de Honduras y me la arrebató. Yo quería ir corriendo atrás de él porque ella lo que me estaba diciendo era que la llevara a una unidad donde la gente se venía voluntariamente. Había niñas que fueron con sus tías y sus tías las abandonaron y las dejaron solas ahí. Entonces, con este grupo siempre nos acercábamos a estas unidades legales en México para que pudieran recogerlas o enviarlas de nuevo a sus casas o ver qué hacían con ellas, porque iban sufriendo todo tipo de violaciones ahí, incluso hasta de ponerlos a que les lavaran la ropa a los malditos. Esa imagen, si usted ve, la mayoría son hombres los que van caminando, van mujeres que no tienen niños o con sus maridos acompañando, y esta bolsita no vi, esa es la bolsita de UCI, no vi menos de 35 bolsitas en esa travesía. O sea que todos habían sido deportados, porque hay que venir deportado para que te den una de esas. Y las llevaban ahí. Y cuando te acercabas a ellos y les preguntabas, sí, es que de ahí nomás de la terminal me regresé. Y los que vamos a la terminal donde están saliendo, sabemos que eso es cierto. La gente va de esa misma manera. ¿Por qué huyen de Honduras? Bueno, hay una violencia estructural. Yo pude tener testimonios, historias de vida de gente que vive en la caravana de cosas que nunca va a decir en Honduras. Por ejemplo, de un tipo de la Rivera Hernández que me dijo, yo tengo orden de captura en Honduras y estoy dispuesto a que me deporten y que me manden a la cárcel en cualquier momento, pero me cansé de que abusaran de mi madre y de mi hermana y los maté. Y cuando me lo dijo así y lo sentí con aquella seguridad, ay, en un momento dije yo, este es un héroe, pero tenía enfrente también a un asesino. Y entonces no hay nada que decir. Y le dije, ¿y qué pasó? No hubo denuncia en Honduras. ¿Y cuándo han llegado? Si los mismos, me dijo, de la policía de ahí de la Ribera son los que cuidan a los jefes de la Mara. Y esas cosas son reales. Lo que pasa es que a ustedes no les pasa porque han tenido otras posibilidades de vida. A mí no me pasó, pese a que yo crecí en el barrio Cabañas, orgullosamente. Todavía vive mi padre ahí. Y yo sé que ahí hay mareros y ahora no se identifican. Pero lo que dijo Tinoco aquí, estos grupos a veces cuidan a los vecinos. Pero yo tengo una hija de 17 años y yo fui vecina de un narco y yo no dormía pensando en que ese tipo un día iba a decir que le gustara a mi hija. Gracias a Dios que lo capturaron, era el Wilter Blanco, era mi vecino en la Santa Mónica. Entonces pasamos así, que en qué momento va a decir un tipo del crimen organizado que le gusta a tu hija o tu hijo. Y esas son las cosas que vive la gente en nuestras comunidades que no las cuentan. Los enfermos, mire ese niño, nunca se le pudo hacer un tratamiento en Honduras. Esta mujer, lo del problema de columna, trabajó no sé cuántos años en la maquila. A los 5 años le dijeron que no, ya no sirve para nada, váyase. Y el Seguro Social le dio una nota a la maquila, que ella está inservible. Pero la mujer tiene familia que mantener. Creo que son enfermedades musculoesqueléticas, no sé cómo es que le llaman ahí las amigas de la Codemo. Y entonces estamos ante un sistema de salud que obliga. Este fue el primer niño que cruzó la frontera de los Estados Unidos, de los que recibieron como asilo, y una niña que tiene un problema también neurológico. Pero ¿cuánto sabemos de que hay tanta indiferencia en los hospitales, en los centros de salud?
¿Cuántos no sabemos eso? Yo lo vivo a diario. Yo me he quedado cuidando personas en el hospital Mario Catarino Rivas y veo lo grosero que es el sistema. Y que la enfermera no tiene culpa si tiene una sobrecarga de trabajo, el médico tiene una sobrecarga de trabajo, los trabajadores sociales, si es que existen, no pueden hacer mayor cosa. Pero sí se compraron una casa ahí en Estados Unidos, que ahora ya aparece porque esa ventaja, ¿verdad?, de la tecnología y de los que saben eso, que fue sobrevalorada la compra. Entonces, esta violencia estructural, quizás no son amenazados en su comunidad, pero si siguen esperando medicina en Honduras no la van a encontrar. Y es probable de que hay cosas que sí se pueden recuperar todavía. Dale, Ceci. Personas de la tercera edad con pacientes crónicos sin atención en Honduras. Esta mujer tiene una úlcera crónica en su pierna. Él me dijo que no era diabética, sí tenía una hipertensión. Le di seguimiento porque le teníamos que comprar sus medicinas y todo, de la Ceiba. Y le digo, visitó a un angiólogo, visitó a un médico, y me dice, estoy cansada de ir, solo el médico general me puede ver. Y nunca me dan la cita para que me vea el especialista. Este hombre yo lo subí a las redes sociales, apenas tiene 58 años. Mucha gente escribió ahí en mi red social de que era cierto, que lo conocían y que lo vieron mucho tiempo en el hospital Mario Catarino Rivas afuera, esperando ser atendido. Ese hombre valió la pena que saliera, porque justo ahí, antes de llegar a Veracruz, esos mismos médicos que salían de trabajar, iban a dar 3-4 horas de atención, lo llevaron a un hospital y era un problema de próstata, y ya, miren lo que va a pasar la caravana, vamos a hacerle este tratamiento. Hubo atención, todavía estuviera esperando aquí. Creo que él pidió su deportación voluntaria después de que recibió ese tratamiento. Le recomendaron que aquí estaba Médicos Sin Fronteras y otras instituciones que le podían ayudar. Solo que ellos también responden una agenda y es determinada población la que atienden. Entonces, aunque usted le remita un caso de esto, difícilmente van a poder. Pero esas son tan pequeñas y simples que vemos esas cosas, pero que son parte de la caravana. Y estas solo son pequeñas muestras, de eso había cantidad de casos. Los hombres también son víctimas en la caravana. Eso de que a las mujeres hay que darles primero, a los niños hay que atenderlos primero. Si hay transporte, tienen que subir las mujeres y los niños primero. Las personas de la tercera edad. ¿Y quién le da la atención a los hombres? Son humanos también. Y necesitan ser tratados como humanos y humanas. Yo me quedé en una ocasión con un periodista inglés, si pueden seguirlo en las redes sociales, se llama Sean Hacking, es del Guardián de Inglaterra, y decidimos vigilar un día qué pasaba con los hombres, y era sorprendente porque eran los que se hacían todo el trayecto caminando. Pero ahí van a ver una imagen enseguida que también les va a impactar. Dale, Ceci. El acoso de la prensa ante tus miserias, esto también me hizo llorar. Aunque soy periodista y he trabajado en estos medios tradicionales, cuando se trata de situaciones así, mire, aquí están subidos fotógrafos de la prensa internacional. Muy pronto va a ver usted esos mensajes enlatados de TNT, de Nat Geo, y todo, porque esos son historias que le pagan a la gente para que las diga en muchas de las veces, y ahí lo pude reafirmar. En ese momento les ponían la pipa de agua y todo, y la gente iba y se lavaba la carrerita y todo, porque era necesario hacerla, hasta para relajarse y poder descansar unas 4 horas. Pero iba un niño menor de 13 años y dijo que iba con un tío. Y estos de la prensa en Arriaga lo levantaron a la 1 de la mañana, los de Nat Geo, porque se habían inventado una historia con este niño. El niño era de Lempira, del pueblo de Juan Orlando, y se habían inventado una historia y lo ponían a hacer cosas, y le decían, tirate del camión, haz esto.
Y entonces yo miré que eso era seguido y que el niño, y espérate que vamos a grabar, tenés que hacerla porque es que así no te sale bien. Actuar. Y me acerqué y le dije, tú sabes que el delito de que estés obligando al niño a hacer cosas que él no quiere. Entonces me dice, aquí estamos en una emergencia y vos no me podés decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Tenés que leer la Convención Internacional de la Protección de los Niños y las Niñas. Y lo que estás haciendo es un abuso. Y apareció la productora y me dijo, no te podés entender conmigo. No me voy a entender con ninguno de ustedes, son un asco. Resulta que el tío que llevaba el niño estaba vendiéndole la historia. Estaba cobrando dinerito. Y ponían a hacer, ahorita saltate el puente. Y no era algo real, ellos lo ponían a hacer eso. Y al final en la multitud yo los perdí porque tenía que cubrir miles de cosas que hacíamos, como de comprar la leche y resolver las toallas sanitarias y un montón, o las medicinas urgentes de la gente, porque todavía cuando íbamos ahí no había llegado la comunidad internacional. Y no es cierto tampoco, nunca me pasó.